En las selvas del norte de Madagascar, un lémur coronado mira asustado a un grupo de mangostas. Las mangostas son inofensivas para los lémures, pero se parecen mucho a las fosas, los más eficaces cazadores de lémures. Y en selvas tan antiguas y diferentes como las malgaches, toda precaución es poca. En Georgia del Sur, en la periferia antártica, un pollo de pingüino rey espera impaciente en la orilla de la bahía de San Andrés. Su padre está a punto de llegar con comida fresca después de 3 meses en el mar. 3 meses en los que nuestro pollo ha tenido que sobrevivir al frío gracias a sus adaptaciones asombrosas. En el corazón de las últimas selvas de Borneo, un orangután mira con curiosidad a una de las más escasas y desconocidas criaturas de la isla, un rinoceronte de Sumatra. Rinocerontes y orangutanes necesitan de grandes extensiones de selva virgen para sobrevivir. Lo que ninguno de los dos sospecha es que su paraíso tiene los días contados, porque las selvas de Borneo están desapareciendo. En los llanos de Venezuela, una tortuga morrocoy ha escapado de los hombres que la habían atrapado en su selva. Ahora, en mitad de abrasadoras llanuras, tendrá que vencer toda suerte de peligros hasta regresar a su pequeño paraíso en una de las manchas de selva que salpican los llanos. En la India central, un tigre ha entrado en un nuevo territorio. Con una población de tigres cada vez más escasa y un territorio cada vez más pequeño y fraccionado, nuestro tigre se enfrenta a una difícil necesidad: encontrar una hembra con la que tener descendencia. En la costa de Katmai, en Alaska, un grupo de osos grizzly espera impaciente la llegada de los salmones con los que almacenarán las grasas necesarias para vencer el invierno. Lémures, pingüinos, orangutanes y tortugas, tigres y osos viven en extremos opuestos del mundo y sin embargo tienen un punto en común: de una u otra forma, todos ellos están aislados. Vivimos en un sistema solar muerto. La Tierra, hasta donde sabemos, es un planeta vivo orbitando entre gigantescos colosos estériles. Y este aislamiento es en gran parte
el responsable de cómo somos y cómo nos comportamos todos los seres vivos que alberga nuestro planeta. Vista desde el espacio, la Tierra es una isla azul. Desde su creación, hace aproximadamente 4.500 millones de años, la forma y composición de su atmósfera, de sus océanos y continentes, ha ido cambiando paulatinamente. Y estos cambios han permitido a la vida abrirse camino y crecer en complejidad y número de especies. Como resultado, la Tierra es hoy un paraíso de la biodiversidad. Probablemente haya más de 100 millones de especies, compartiendo con nosotros el único planeta vivo. Desde las formas de vida más sencillas y primitivas hasta las más complejas, evolucionadas y poderosas, todas han llegado a ser lo que son debido en gran parte a su entorno natural. El entorno, las condiciones físicas, la relación con las plantas y animales que les rodean, determina la forma de los seres vivos. Es una regla universal que nos afecta a todos, incluso a nosotros, los seres humanos, supuestamente los más evolucionados entre todos los seres vivos. Durante miles de millones de años, la vida sobre la Tierra fue cambiando. Alteraciones en el entorno daban lugar a nuevos organismos, nuevas especies que se adaptaban a los nuevos condicionantes. Y estos no solo eran de tipo geológico o climático. La competencia con otros seres vivos fue el cincel más determinante a la hora de esculpir nuevas especies. Con el paso de miles de años, esta competencia dirigía la evolución, la palabra clave que engloba todos los cambios que hicieron a cada especie como es. Y la naturaleza fue experimentando nuevos prototipos biológicos, formando una sutil, compleja y delicadísima red de interacciones entre todos los seres vivos. Las nuevas especies, más preparadas, extinguían a sus predecesores y ejercían una presión selectiva sobre sus presas en una competencia feroz que afectó a todos los continentes conectados entre sí. Pero había lugares donde esta competencia no llegaba. Lugares de evolución independiente con normas propias. Las islas. Nuestra serie comienza aquí, en un mundo aislado del resto, un lugar con reglas evolutivas propias, una isla. Desde su formación, las islas se convierten en laboratorios de la evolución. Son, literalmente, mundos aparte. En la serie que ahora empezamos,
vamos a recorrer los diferentes tipos de islas que podemos encontrar en un planeta que tiende a globalizarse. Y no solo vamos a hablar de las islas en sentido literal, aquellas rodeadas de agua por todas partes, sino de todos aquellos lugares que por causas físicas, climáticas o accidentales han perdido la conexión con el resto del mundo. Si usted imagina una isla paradisíaca, casi con seguridad estará imaginando una isla de coral. Surgidas en lugares cálidos, con abundante sol y mares cristalinos, las islas de coral parecen la escenificación del paraíso. Pero este paraíso lo han construido bajo el agua miles de diminutos seres vivos. De hecho, son las únicas islas surgidas de la actividad animal. Miles de millones de pequeños pólipos forman las islas de coral. Durante miles e incluso millones de años, los esqueletos calizos de estos pequeños arquitectos coralinos van cimentando todo el arrecife. Son las comunidades naturales más antiguas de nuestro planeta. Durante miles de años, la estabilidad y continuidad de este entorno submarino ha convertido a los arrecifes en los ecosistemas con mayor biodiversidad. Cada rincón del complejo esqueleto coralino esconde formas de vida. Incluso hay animales que viven dentro de otros animales, a los que utilizan como refugio y protección. En ningún otro lugar del globo puede encontrarse tanta diversidad de seres vivos viviendo juntos y en tanta cantidad. Bajo el agua, estas islas coralinas dan cobijo a representantes vivientes de prácticamente todos los grupos principales de seres vivos del planeta. Todo gracias a la estabilidad del entorno. Una estabilidad que con el calentamiento global de nuestra atmósfera se va perdiendo. Hay un tipo de islas que nace directamente del interior de la Tierra. Las islas volcánicas surgieron de fisuras en el magma del lecho marino. Si hablamos a escala geológica, son pues islas de formación rápida. Y esto tiene una gran ventaja. Entre las islas volcánicas podemos encontrar las de más reciente generación, aquellas que aparecieron hace menos tiempo. Y eso significa que en ellas
podemos estudiar fácilmente cómo la vida colonizó estos mundos aparte y cómo evolucionaron sus extraños animales y plantas bajo unas condiciones de aislamiento. Los habitantes de las islas volcánicas, que suelen ser endémicos de cada una de ellas, aportan datos a los científicos de cómo pudo iniciarse la vida en la Tierra y de las pautas que sigue la evolución en su creación permanente de nuevas especies. Fuera del concepto convencional de isla geográfica, existen barreras naturales que provocan aislamientos tan firmes y tangibles como el que suponen las aguas del océano. Las grandes cadenas montañosas, el frío y el calor extremos, el clima en definitiva, marca una frontera física tan determinante que ha aislado regiones enteras, obligando a los seres vivos que la habitan a adaptarse a estas condiciones exclusivas. También de estas islas nos ocuparemos en nuestra serie. En un recorrido que nos llevará desde Alaska hasta la periferia antártica, veremos que el frío es una de las barreras climáticas más fértiles en términos ecológicos. Todas las regiones aisladas por un frío intenso obligan a sus especies a adaptaciones físicas extremas. Y estas adaptaciones evolutivas aparecen tanto en las cimas de las grandes montañas como en las dos regiones polares del globo. Sobrevivir en las islas del frío se basa en dos reglas generales: conseguir energía para calentarse y aislarse del exterior para no perder el calor generado. Si se consigue, la barrera del frío se convierte en una protección contra las agresivas especies del resto del mundo. Una ventaja que encuentran de igual forma las especies adaptadas al calor extremo. Desiertos y zonas áridas de todo el mundo pueden convertirse también en islas para la vida. Estas islas ofrecen un trato duro y sencillo. A cambio de aguantar un calor abrasador y una falta de agua crónica, el desierto brinda ausencia de predadores y poca competencia evolutiva. Un trato aceptable. Pero la ausencia de agua es un factor tan crítico y limitante que los desiertos, a diferencia de las islas del frío, son muy pobres en biodiversidad. La deriva continental, aquella que mueve los continentes al paso de las eras, desgajó en sus movimientos algunos fragmentos colosales de tierra, formando islas tan grandes que se las conoce como islas continente.
En dos de ellas, Australia y Madagascar, la separación dejó una colección de animales antiguos, supervivientes del tiempo en que todos los continentes de la Tierra se agrupaban en solo dos masas continentales. En el resto del mundo las especies evolucionaron de forma conjunta. Pero en estas islas continente, la naturaleza tomó su propio rumbo. Animales como el ornitorrinco, recuerdo de un grupo primitivo de mamíferos que ponían huevos para reproducirse, o los singulares marsupiales que pueblan los bosques y desiertos australianos, permiten investigar a los científicos nuevas teorías sobre la evolución. Animales como este possum de cola de escoba o los pequeños dunart del desierto australiano son el resultado. Millones de años sin la competencia con las especies continentales permitió a la naturaleza crear otros modelos, animales diferentes a todos los que habían surgido hasta entonces. Y otro tanto sucedió en el interior de las selvas de Madagascar. Cuando Madagascar se separó del continente africano, hace 165 millones de años, el mundo estaba dominado por los dinosaurios. Los mamíferos apenas eran diminutos experimentos evolutivos y Madagascar probablemente no tenía ninguno en su interior cuando inició su camino en solitario. Hoy, sin embargo, un grupo exclusivo de mamíferos, los lémures, pueblan la isla Malgache. Los científicos especulan cómo llegaron hasta aquí estos singulares prosimios y cómo evolucionaron hasta sus actuales representantes. Una pregunta interesante que, dado el lejano parentesco de los lémures con los primates actuales, podría darnos pistas sobre cómo evolucionó nuestra propia especie. Para terminar el recorrido por los diferentes tipos de islas, nuestra serie nos llevará a conocer una forma diferente de aislamiento. Un aislamiento que podríamos definir como accidental. En ocasiones, diferentes accidentes, fenómenos climatológicos o la acción del hombre generan barreras insalvables para un determinado número de especies. Estos aislamientos forzosos podrían suponer para los científicos una prometedora fuente de estudios de cómo comenzó a afectar el aislamiento a los seres vivos. Pero para que los cambios no sean catastróficos, la evolución necesita un factor determinante que no aparece en esta ecuación: tiempo. Y tiempo a escala geológica, es decir, ingentes cantidades de tiempo. Sin espacio suficiente para desarrollar poblaciones viables y con aislamientos súbitos que no conceden el tiempo necesario para adaptarse a los cambios, estas islas accidentales llevan indefectiblemente a la extinción paulatina de sus animales. Las últimas manchas de selva de muchos países, como estas de Borneo, aíslan poblaciones de animales extraordinarios. Pero si no pueden conectarse con otras poblaciones en otros puntos de la isla, no podrán renovar su acervo genético y todos acabarán por desaparecer.
Dentro de algunas islas hay, por último, aislamientos parciales que dan lugar a micromundos a los que algunos animales se han adaptado para evitar posibles competidores. Esta cueva de Cuba, por ejemplo, se ha convertido en el hogar de millares de murciélagos que pasan aquí las horas del día. Es un mundo escondido del exterior, pero un mundo comunicado con el resto de la isla, gracias a lo cual los murciélagos salen todas las noches de caza. En el interior de la cueva, los murciélagos encuentran casa, protección y una falta total de competencia con otras especies. Pero el problema viene cuando algunos cazadores aprenden el truco y también ellos se adaptan a vivir en el interior de un lugar sin luz, en el que la comida está permanentemente colgada del techo. Cada isla impone a sus habitantes unas reglas particulares. Y cuanto menos comunicada esté la isla con el resto del mundo, tanto más exclusivos son sus animales y plantas. Estos son cormoranes ápteros, para muchos el ejemplo de cómo el aislamiento modela a los seres vivos. Los antecesores de los cormoranes ápteros llegaron a las Islas Galápagos volando, pero aquí, sin predadores que les amenazaran y con todo el alimento necesario a pocos metros de la orilla, dejaron de necesitar el vuelo. Miles de años sin usar las alas han convertido a los cormoranes de Galápagos en los únicos cormoranes del mundo no voladores. Todo el alimento que puedan necesitar lo encuentran junto a la costa gracias a la rica corriente de Humboldt que baña las Galápagos. Así que las alas solo les sirven de superfluos estabilizadores durante sus frecuentes inmersiones. Sus alas se han atrofiado y ahora son tan solo una reminiscencia, un recuerdo de aquellas que les sirvieron a sus antecesores para llegar hasta estas islas de provisión. El entorno no solo ejerce como barrera o aislante natural. Cuanto más duro y más difícil de colonizar es un lugar, menor presión selectiva encuentran las especies que sean capaces de sobrevivir y adaptarse a él. El medio que rodea a las especies las esculpe, las cambia, las transforma con el paso del tiempo. Es el precio y el premio a la vez. Cambios físicos para sacarle más partido al lugar donde viven. Pero cambios físicos que obligan a especializarse tanto a los seres vivos que si salen a un entorno diferente o si su entorno sufre alteraciones bruscas, mueren. El aislamiento impone sus leyes en todas las escalas. Las normas que rigen en la isla continente de Madagascar, por ejemplo, se reproducen a pequeña escala en el interior de esta extraña planta surgida en el suelo de una de sus selvas. En el recorrido por las islas que haremos en esta serie, podremos ver a pequeña y gran escala cómo los diferentes tipos de aislamiento imponen distintas reglas de supervivencia.
Y lo vamos a hacer a través de la historia de diferentes protagonistas. Animales como aquellos con los que empezábamos este capítulo. Historias que nos harán entender la asombrosa singularidad y fragilidad de estos mundos aparte. En el capítulo dedicado a las islas de coral, los verdaderos protagonistas deberían ser los pólipos coralinos. La barrera que forman los esqueletos de millones de generaciones de pólipos separa el mar abierto del mundo interior del arrecife. Un mundo lleno de luz, temperaturas por encima de los 18 grados centígrados, pero paradójicamente poca comida disponible. Aquí hay muchas especies, pero poco número de individuos de cada una. Y entre estas especies están nuestros protagonistas coralinos, una pareja de peces payaso. La vida de estos peces de anémona nos llevará a conocer el mundo del arrecife de coral y la terrible amenaza que se cierne sobre él a causa del calentamiento global de nuestra atmósfera. Los corales se alimentan gracias a las zooxantelas, unas algas fotosintéticas que viven en simbiosis entre sus células. Por encima de los 29 grados centígrados, las zooxantelas intensifican la fotosíntesis, llenando a los pólipos de toxinas. Como resultado, los corales las expelen de su interior, pierden la coloración y poco después mueren. Es lo que se conoce como el blanqueo del coral, una epidemia que está asolando los arrecifes de todo el mundo. Las islas coralinas tienen su origen en otro tipo de islas, aquellas que surgieron directamente del magma, las islas volcánicas. Estas islas, como ya vimos, son las que más interesan a los científicos, porque al ser las de más nueva formación, permiten ir descubriendo paso a paso cómo la vida colonizó estos mundos apartados, desde las más pequeñas plantas que abrieron las posibilidades a otros seres vivos hasta los animales de mayor tamaño. Las especies marinas y las aves fueron las primeras en llegar. Luego fueron llegando anfibios, reptiles y mamíferos transportados por elementos flotantes de distinta clase. Y con el paso del tiempo, los que llegaron se fueron adaptando a las condiciones de las islas y cambiaron. Algo que les sucedió a los nuevos protagonistas que nos guiarán en esta historia. En las Islas Galápagos hay dos especies diferentes de iguanas. Unas decidieron colonizar el interior, mientras las iguanas marinas se especializaron en el litoral. Estas son las únicas iguanas del mundo que entran en el mar. Su adaptación a las Galápagos las ha convertido en expertas nadadoras y buceadoras. El propio Darwin escribió en su diario: un marinero de a bordo hundió una iguana atada a un gran peso pensando que la mataría enseguida, pero al alzar la línea después de una hora, el animal estaba aún muy activo. Las iguanas marinas pueden sumergirse hasta casi 20 metros y aguantar bajo el agua más de una hora. Con esas armas, nadie compite con ellas cuando salen a alimentarse bajo el mar.
En el capítulo dedicado a las Islas del Frío, serán los pingüinos rey los encargados de mostrarnos las limitaciones y particularidades de estos reinos helados. La llegada de un adulto a la guardería donde su pollo ha pasado los meses de invierno esperándole, nos mostrará las adaptaciones extremas a las que han tenido que llegar los colonizadores del frío. Superar 6 meses de oscuridad con temperaturas cercanas a los 50 grados bajo cero ha cambiado la fisiología de los animales polares. Su aislamiento del entorno y su capacidad de almacenar reservas ha llegado a ser prodigioso. Pero estas adaptaciones extremas convierten a sus propietarios en animales muy vulnerables. Tal y como les sucede a los corales, un cambio brusco en la temperatura ambiente puede acabar con ellos. Y eso es precisamente lo que está sucediendo con el calentamiento global, un fenómeno que afecta de igual manera a los dos polos de la Tierra. En el otro extremo del mundo, en las costas de Katmai, en Alaska, los osos grizzly están impacientes. El frío apenas da 4 meses de prórroga a la naturaleza de las regiones boreales, así que deben aprovechar el tiempo para almacenar las reservas que le permitan aguantar el invierno. Y para hacerlo, los osos de Katmai necesitan a los salmones. En estas latitudes serán una osa y sus 2 osetnos los encargados de enseñarnos lo duro que llega a ser sobrevivir en el extremo norte. Para conseguirlo, tendrán que vencer al frío, al retraso de los energéticos salmones y a un peligro mucho más evidente, la presencia de los mayores osos pardos del mundo. Cuando el hambre aprieta, los poderosos machos grizzly no desprecian a sus congéneres y con frecuencia matan y devoran a los cachorros e incluso a las hembras de su propia especie. Nuestro recorrido por las islas continente comenzará en Madagascar, el lugar donde todos nuestros protagonistas serán especies endémicas. En este capítulo veremos que los laboratorios evolutivos independientes comparten en la actualidad las amenazas que están poniendo a sus especies al borde de la extinción: la desaparición de sus hábitats. Borneo, otra isla continente amenazada de muerte. Si los lémures nos guiarán por Madagascar, aquí será un orangután el que nos llevará a ver el mayor peligro que corre su mundo, tan exclusivo como frágil. Más del 50% de las selvas de Borneo han desaparecido por la mano del hombre. Para las especies que surgieron del aislamiento, supone la desaparición del único mundo al que están adaptados, el único en el que pueden sobrevivir. Australia es la mayor de todas las islas continente.
Más desarrollada económicamente que el resto de estas islas, Australia conserva sus selvas, llanuras y desiertos. Pero aquí la amenaza es otra. Las especies invasoras, aquellas que llegaron con nuestra especie, están poniendo en jaque a animales surgidos de un aislamiento de 150 millones de años. En el último episodio nos ocuparemos de las islas de tierra adentro, aquellas que, sin ser islas en el sentido estricto, tienen a su alrededor unas condiciones ambientales que aíslan a sus animales tanto como si estuvieran rodeadas por el mar. Las manchas de selva de los llanos venezolanos son una de ellas. Rodeadas de llanuras abrasadoras, las matas, como allí se las conoce, se convierten en oasis de los que no conviene salir. Y quien lo hace, tal y como le sucede a nuestra protagonista, tendrá que enfrentarse a pruebas de supervivencia casi insuperables. Otro tanto le sucede a los animales de las últimas manchas de selva de la India central. Aquí un tigre ha encontrado un nuevo territorio, salvando las poblaciones que rodean al Parque Nacional Kanha. No sabe si otro macho lo expulsará de allí o si será capaz de encontrar más tigres. Necesita una hembra para tener descendencia, pero en estas islas artificiales, representación de lo que antaño fuera toda la India, quedan cada día menos tigres. La vida en la Tierra es un permanente experimento dinámico. Desde su generación, hace 4.500 millones de años, la evolución no ha parado de esculpir seres vivos. El registro fósil nos habla de la existencia de miles de millones de especies, de las que el 99% desaparecieron en 5 extinciones masivas. Nosotros, los hombres, somos el vector de la 6ª extinción. Los cambios climáticos y la capacidad de la vida para rehacerse han permitido la maravillosa diversidad y hacerlo de forma sobrecogedora. La historia de nuestra especie y la naturaleza que la rodea será inevitablemente parte de nuestra serie. En nuestros orígenes tuvimos que adaptarnos a una naturaleza de la que obteníamos los productos básicos para subsistir. Y ya entonces nuestro papel como superpredador nos hizo el más temible y poderoso de los animales. Cuando nuestro desarrollo intelectual nos permitió empezar a construirnos un entorno a nuestra medida, el mundo entero se puso a nuestro alcance. Desde entonces no ha habido un solo rincón del planeta donde no hayamos llegado y que no hayamos explorado, cambiado y colonizado. Nuestra incesante necesidad de nuevas fronteras nos ha llevado allí donde las barreras naturales frenaban al resto de las especies. Y una tecnología cada vez más desarrollada
nos fue convirtiendo en una especie engreída capaz de doblegar a las demás, a la tierra, al paisaje. La extinción de muchas especies que habían permanecido lejos de nuestro alcance fue solo una señal de lo que se avecinaba. Con el hombre y su capacidad de expansión ilimitada, todas las islas del mundo perdían su aislamiento. En la isla de San Salvador, en las Islas Galápagos, unas cabras dan testimonio del paso del hombre por el archipiélago. Como ocurre con perros, gatos, ratas, cerdos y un sinfín de otras especies de origen europeo, las islas se contaminaron con aquellos animales que llegaron en los barcos. Y aunque parecen inofensivos, son animales con los que ninguna especie insular tuvo que competir jamás. Las especies invasoras encontraron animales que nunca habían tenido que protegerse de predadores como ellos. Y sacaron partido. Como resultado, la mayor parte de la fauna autóctona de muchas islas está extinguida por culpa de las especies que el hombre introdujo desde Europa hace más de 300 años. Las islas nos enseñan la fragilidad de la vida y nos enseñan también la responsabilidad que tenemos como especie para que el equilibrio de millones de seres vivos que comparten el planeta con nosotros siga manteniéndose. La Tierra es, como hemos visto, un planeta vivo en un sistema solar grande y poderoso, pero un sistema solar muerto. Tal vez, si aprendemos a interpretar el mensaje que nos llega desde las frágiles islas de nuestro mundo, de sus especies y de su historia con la nuestra, podamos conseguir que la Tierra siga siendo eternamente lo que ha sido desde sus orígenes, una isla de vida.